Nosotras somos Maciel Delgado, Karina Valdés y Cherine Espinosa quien les habla. Estudiantes de Educación Primaria, segundo ciclo, en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, específicamente el recinto Urania Montaz. Hoy les estaremos haciendo una presentación que corresponde al área de didáctica especial de la lengua española para el segundo ciclo de nivel primaria, impartido por la profesora Ana Cristina Bolívar, con el tema de los enfoques por tareas y por proyectos en enseñanza de la lengua española. El enfoque por tareas se presenta como una propuesta innovadora para el diseño del trabajo del profesor en lenguas españolas. Según Carrasquero Pérez, 2014, el enfoque por tareas no es más que la evolución natural del método comunicativo, así que podríamos decir que este enfoque aparece dentro del marco teórico del enfoque comunicativo y evoluciona con una manera de enseñanza que tiene como objetivo fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua. Gil Olivera 2019 nos dice que este es un enfoque que motiva al estudiante a avanzar poco a poco en su aprendizaje de lengua española por medio de ejercicios adecuados a contenidos, pautas y objetivos en específicos. Es decir, que este enfoque incentiva a sus estudiantes a mejorar su aprendizaje en las lenguas españolas utilizando para esto actividades que estén adecuadas al contenido que se imparte. Dentro de este enfoque existen tres tipologías de tareas, de la cual podemos mencionar las tareas de comunicación o comunicativas, que son aquellas que tienen como objetivo provocar el discurso del alumno tanto en forma escrita como oral. Es decir, con estas tareas se hace evidente las competencias comunicativas que ha desarrollado el alumno en el proceso de aprendizaje en la lengua española. Esta tipología contiene características como que están centradas en el significado más que en la forma, implican a todos los alumnos en comprensión y producción oral y escrita, tienden a reproducir procesos reales de comunicación oral y escrita, tienen objetivos de aprendizaje del lenguaje, es decir, una estructura y una secuenciación tendentes a facilitar el proceso, y son evaluadas tanto en su valor instrumental como en su aspecto procesual, es decir, que han de poder ser evaluadas tanto en su valor instrumental, aspecto comunicativo de la lengua, como en su aspecto procesual, instrumento del proceso de aprendizaje. Continuamos con las tareas posibilitadoras, que estas son precisamente conocidas por diferenciarse de las tareas comunicativas. Estas se centran en el aspecto formal o lingüístico del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en la enseñanza de lenguas mediante tareas. Es decir, su función es servir de apoyo a las tareas comunicativas. Esta tiene características como los objetivos de aprendizaje concretos, que podemos decir que es aprender la forma gramatical para poder comunicarse. También un procedimiento de trabajo claro. Y por último, un producto de aprendizaje específico y bien definido. Estas características se convierten en fáciles de evaluar y por eso se consideran como una de las mejores componentes en el proceso de aprendizaje, por lo que se convierten en un objetivo fundamental de evaluación. Por último, están también las tareas didácticas, que estas están centradas en el aprendizaje del aprendiz, es decir, que estas se enfocan en que el estudiante aprenda, desarrolle un aprendizaje consciente, responsable y autónomo. También que éste sea dedicado, tenga una participación activa y motivación durante el proceso de aprendizaje, incluyendo así la evaluación. Bueno, ahora pasaremos a explicar esta tabla que fue tomada de Vacas Hermida, profesora de español en Hamburgo. Entonces empezamos diciendo que una tarea
comienza con un análisis de necesidades e intereses, que es igual a la selección de un tema. El profesor selecciona un tema que sea de interés por los estudiantes, que éste lo motive a indagar. También elección de las tareas o tareas finales, luego la especificación de objetivos por destreza. Aquí el profesor especifica los objetivos que se quieren lograr con esa tarea. También está la determinación de los contenidos lingüísticos, que es muy importante en esta tarea, y la planificación de las tareas comunicativas y posibilitadoras. Y por último estaría la evaluación. Dentro de las cualidades del enfoque por tareas se encuentran las siguientes. Fomenta el trabajo en grupos. A medida en que los alumnos van realizando diferentes actividades o diferentes tareas, les surge la necesidad de buscar ayuda o de buscar información con otros compañeros, y esto también favorece lo que es el compañerismo, el trabajo en equipo. Promueve el desarrollo de la creatividad. Promueve el desarrollo de la creatividad, ya que los alumnos y tanto los alumnos como los docentes implementan diferentes maneras de realizar la tarea con diferentes materiales didácticos para ser como relevante, para ser diferente a los demás. También su didáctica parte de procesos y situaciones comunicativas de la vida real. Es decir, esas técnicas y esos métodos de enseñanza proceden de diferentes situaciones comunicativas o cotidianas. Utiliza la retroalimentación como un recurso que ayuda a respaldar la evaluación continua de los avances que realizan los estudiantes. Como bien sabemos, la retroalimentación nos ayuda a reflexionar sobre cómo, si estamos aprendiendo o no, si aprendimos lo que vieron en la clase anterior y qué debemos reforzar. Y en la retroalimentación también nos ayuda a reforzar eso que no aprendimos en la clase pasada. Y en este enfoque, esa es una de las cualidades de ese enfoque. También promueve la crítica constructiva. No solo de los docentes, desde los docentes hacia los estudiantes, sino también de estudiantes hacia estudiantes. Por ejemplo, cuando un estudiante realiza una tarea y le pide opinión a otro, o le pregunta si está bien o está mal, ahí el estudiante le hace lo que es una crítica constructiva, le dice tienes que cambiar esto o mejora esto está bien o está mal. También otra de las cualidades es que facilita el trabajo autónomo, independiente y continuo de los estudiantes. Aquí los estudiantes son capaces de trabajar de manera individual, porque desarrollan habilidades para poder hacer sus tareas de manera autónoma y continua. La evaluación en el enfoque por tareas, para García, Prieto y Santos, la evaluación en el enfoque por tareas se contempla no como algo externo al proceso de aprendizaje, sino como parte integrante del mismo. El funcionamiento y los resultados de cada tarea se incorporan en dicho proceso, y es posible, de este modo, realizar una evaluación continua de cada tarea, subtarea o etapa. Es decir, la evaluación no solo forma parte del proceso final, como algunas personas piensan, sino que la evaluación forma parte de todo el proceso. Es un proceso sistemático. Cada vez que se realiza una tarea, se debe hacer una evaluación, no con fines de acribillar o ponerle una mala calificación al alumno,
sino con fines críticos para que el estudiante pueda reforzar y o afianzar esos conocimientos. A medida en que se va haciendo una evaluación en cada tarea, el estudiante va desarrollando más y afianzando más sus conocimientos. Bueno, ahora estaremos hablando del enfoque por proyectos. Enfoque por proyectos. Para Gagnano y Salvation, 1994, como lo cita Camps 2014, un proyecto es un plan de trabajo libremente escogido con el objetivo de hacer algo de que interesa, sea un problema que se quiere resolver o una tarea que hay que llevar a cabo. Es decir, es un plan, algo planificado, no hecho así a la ligera, sino algo planificado y de interés, que le interese a quienes lo van a realizar y a quienes le afecta también, si es un problema. De esa definición hay dos puntos que me parecen interesantes, y es plan e interés. Es decir, que un proyecto es algo que está previamente planificado, planeado y obviamente que tenga interés para todos, que sea relevante, interesante, llamativo y que le interesa a toda la comunidad, ya sea educativa o si es un problema que le afecte a la sociedad. Al cual hay que buscarle una solución, es decir, hay que resolverlo. Bien, entonces, como plantea Gómez, 2004, la base de todo proyecto en lengua castellana es el discurso. Entonces, justifica la situación significativa de desarrollo del proyecto. El detonante de producción oral o escrita y el producto final. Igualmente, el plan de acción, la secuencia de actividades en el aula y los procesos de mediación fundados en estrategias didácticas de aproximación a los diferentes géneros discursivos. Es decir, que todo proyecto de la lengua castellana se fundamenta en el discurso. Esta es la razón que explica la situación significativa del proceso de desarrollo del proyecto. El proceso de desarrollo del proyecto y los procesos de mediación se fundan en diversas estrategias didácticas que lo aproximan a los diferentes géneros discursivos. Las estrategias didácticas, esas diversas estrategias didácticas se van a ver a lo largo del desarrollo del proyecto, al igual que los diferentes géneros discursivos. Entonces, con base a lo planteado anteriormente, se definen las fases del proyecto, que el proyecto consta con 6 fases, las cuales le voy a definir más adelante. Fase 1, denominada fase del diagnóstico. Como sabemos, el diagnóstico se hace para conocer algo. Entonces, antes de empezar un proyecto nuevo, surge el diagnóstico, porque no podemos iniciar un proyecto sin antes saber los conocimientos que tienen los estudiantes, y no solo en el entorno ni en las clases, sino en todos los ámbitos. Es de esencial importancia conocer a los estudiantes para poder formular un problema y la forma de solucionarlo por las vías de la comunicación o la producción de textos lingüísticos. Ahí destaca la importancia de realizar el diagnóstico, o sea, la importancia de dar este paso. Formulación de los problemas macro y micro, es decir, formulación de los problemas grandes y pequeños. Después que hacemos el diagnóstico, ya después que conocemos, lo que hacemos es obtener los datos de las observaciones hechas previamente en los diagnósticos.
Entonces, después de este proceso se procede a realizar el análisis de datos. Los datos nos presentan un problema que puede ser macro o micro. Entonces, el problema macro corresponderá al problema observado en cuanto al desarrollo de competencias comunicativas y que tendremos a resolver a largo plazo. O sea, a largo plazo puede ser a un cuatrimestre o a un año escolar completo. Seguido de esto, el docente encuentra o formula un problema micro, o sea, más pequeño, a partir del test de lo que le gusta o no le gusta a los estudiantes. Los problemas aquí formulados corresponden a cualquier temática que corresponde al tipo de proyecto. Pero el proyecto micro también debe estar presentado con un soporte teórico, desde donde se empieza a trabajar las competencias comunicativas y los logros esperados en cuanto a la comprensión y expresión textual. Esto se da porque un problema de competencias comunicativas no desarrolladas es mucho más grande, requiere de mucho más trabajo y esfuerzo que un problema ya de característica de personalidad del individuo, por así decirlo, como son los gustos y los disgustos en la realización de un proyecto. Pero ambos problemas deben ser sustentados con un soporte teórico. La fase 3, que es la fase de pronóstico, un plan de acción, que no es más que la secuencia de actividades que tienen como objetivo el procesamiento del producto final. O sea, la secuencia de actividades que tienen como objetivo los pasos que se van a agotar hasta llegar al producto final del proyecto. En esta fase, el maestro tiene como propósito crear un esquema de estrategias didácticas para enseñar paso a paso qué hacer o hacer con las palabras. Pero en esta fase, el plan de acción promueve el desarrollo de habilidades tanto críticas como creativas para desarrollar las estrategias que van a transformar los resultados de ese producto en conocimientos. Eso es lo que define ya esta fase. Fase 4 es la puesta en escena del proyecto o los planes de clase, que esto lo que hacen es explicar detalladamente cómo se desarrolla cada una de las estrategias propuestas en la fase anterior, que fue el plan de acción. Eso corresponde a la didáctica que presenta las condiciones del aprendizaje y los distintos discursos. Este permite los procesos de metacognición plenamente a los estudiantes, es decir, que esto permite que los estudiantes piensen y desarrollen habilidades que son necesarias para la realización del proyecto. La fase 5, que es ya la fase de evaluación. Aquí son evaluados todos los contenidos procedimentales, tomando en cuenta criterios como la superestructura textual. La superestructura textual no es más que la forma que adoptan los discursos. También se van a evaluar el análisis de los errores gramaticales y semánticos y su corrección desde las reglas del sistema lingüístico sin dejar atrás el sentido y la intencionalidad comunicativa del escrito, pero sin dejar atrás también todo el desempeño del alumno durante el proceso de desarrollo del proyecto, desde el principio hasta el final. Eso es todo lo que se va a evaluar ya en esta fase 5. Fase 6, que es la última fase ya, denominada sistematización del proyecto y resultado, también llamada el diario de campo. Gómez 2004 nos dice que el diario de campo es una herramienta muy valiosa para el docente investigador. Su función principal es la de apoyar los procesos de investigación al permitir la consignación diaria permanente de las reflexiones del maestro a partir de su labor. Se trata entonces de un mecanismo para la autoevaluación continua y sistemática de la experiencia docente propia de la investigación-acción en el aula. También nos dice que si el docente de lengua tiene claro
que es maestro de expresión y comprensión, podrá diversificar los procesos y mediará entre las competencias y los contenidos del área. Es decir, que por ejemplo en este caso, que estamos trabajando lo que es el enfoque por proyecto. Bueno, el maestro lo que va a hacer es el diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico, el maestro va a buscar temas que sean de interés para los estudiantes o que los estudiantes lo analicen, lo comprendan y le busquen ya como un sentido de interés y de motivación para trabajar con ese proyecto. Y va a trabajar a partir de ese diagnóstico con lo que el maestro crea que sea preciso, que los estudiantes necesitan aprender. Y va a mediar las competencias con los contenidos a partir de ese diagnóstico. Por ejemplo, si el maestro está trabajando lo que es el clima en el aula, bueno, puede desarrollar las competencias que necesita desarrollar y los contenidos del aula, por ejemplo, mandándolo a investigar, a hacer entrevistas, cómo está la situación en el ambiente y esas cosas. Entonces, eso es todo. El maestro debe tener claro de expresión y comprensión, mediando esos dos factores que son competencias y conocimientos del aula. Es muy fácil hacerlo. Enseñar a los niños con temas de intereses, como son los temas que les rodean en el ambiente, que ellos están viendo siempre, y son temas que realmente le interesan a los alumnos, y es una buena manera de que comprendan los conocimientos y desarrollen los conocimientos del área de una manera muchísimo más fácil. Bueno, ya para concluir, podemos decir que el enfoque por tareas es esencial en el proceso educativo, puesto que éste le permite al maestro de lengua española utilizar en sus clases una serie de actividades y recursos de enseñanza necesarios para la comunicación y su puesta en práctica en las diferentes situaciones comunicativas. Todo proyecto tiene una intención, se refiere a una idea concreta, designa el qué y el cómo se va a hacer y necesita su realización mediante la acción. Y es que tanto el enfoque por tareas como el enfoque por proyectos hace hincapié en cómo se enseña, qué sabe hacer y se trabaja con la actuación comunicativa. Bueno, aquí le mostramos varios documentos que nos sirvieron como guía y como referencias para la elaboración de nuestra presentación. Muchas gracias.